Quien no sepa lo que es Star Trek, por favor googleelo. Una de las series de ciencia ficción más famosas y expandidas del siglo XX, compitiendo así con otras grandes como Star Wars y La familia Ingalls, una ópera espacial basada en la evolución de la raza humana a través del contacto con otras culturas extraterrestres y la exploración del espacio, la frontera final, donde, como en el universo cinematográfico de Marvel, nos replantea cosas como el viaje en el tiempo-espacio, la identidad de los dioses, por ejemplo, diciéndonos que todas las deidades son alienígenas en realidad, así como nos plantea cierto canal en un cierto programa de alienígenas ancestrales. Bueno, sí, todos los dioses son extraterrestres, digamos. Por eso Zeus se podía convertir en un pato para ir a divertirse por ahí. Pero también cuestiona asuntos más pertinentes a la situación de la vida real o de las estructuras sociales actuales, como lo son la economía, el uso de recursos, el trato de las culturas aborígenes dentro de sus territorios, las relaciones internacionales, etc. Pues hoy, como a mí me gusta, vamos a tomar esta hermosa serie con la que mi papá me despertaba todos los días y todas las mañanas cuando yo era chico, y vamos a relacionar algunas de estas especies de su catálogo con ciertos personajes de la comedia del arte. ¿La qué? La comedia del arte es un género de teatro de origen europeo, viniendo principalmente de Italia y Francia, y relacionado con la satirización de los clásicos tópicos de los habitantes de las grandes ciudades europeas. Esta se caracterizaba por traer a personajes de la nobleza y mostrarlo en su forma más ridícula. Esto, obvio, que hacía que esta comedia no sea bien recibida por la aristocracia y se centraba más en un público popular, digamos, como consumidor final. Cada obra de la comedia del arte está compuesta por los mismos tópicos de personajes, interpretados de la misma forma, ya que el interpretar a un personaje era una profesión que se transmitía de generación en generación. Bien. ¿Y cómo vas a relacionar unos tópicos satíricos con unas razas alienígenas ficticias, digamos? Pues la forma más fácil de hacer esto es extrayendo características de estos personajes que tengan en común con los aspectos más generales de estas culturas específicas. Pues recordemos que los personajes de la comedia del arte son seres creados a partir de estas características comunes del rol que ocupan dentro de su estructura social. Así, de esta forma, uno puede encontrar en sus características a alguien que se parezca justamente a estos personajes en su entorno natural, en su entorno social. Todos tenemos un primo medio torpe como Arlequín, un tío avaro como Pantaleón y un vecino bastante arrogante que nos termina recordando a Dottore. Así, de este modo, la compañía podía girar sus obras por toda Europa, o al menos Italia, y siempre habría gracia, ya que siempre encontrarías a alguien que te recuerde a esos personajes. Eso hace más fácil encontrar rasgos distintivos de estos personajes en la cultura pop, ya que estos son los moldes básicos donde se empezaron a escribir los personajes desarrollados, los arquetipos de personajes, pero llevados al ridículo en un sentido cómico. Los Klingon y Capitano. El Imperio Klingon es uno de los más explorados y conocidos de Star Trek. Así, aunque no seas un fan de esta serie, seguramente escuchaste hablar sobre ellos en algún lugar, ya que son tan populares que hasta hay un diccionario oficial para aprender su idioma en la vida real. Esta raza se presenta como una raza de fieros guerreros de gran tamaño y gran fuerza con un código de honor inquebrantable. Se ha relacionado varias veces a esta raza con la cultura samurái y con los vikingos, tanto por sus aspectos fornidos y brutos, como por su arquitectura oriental y su código de honor y la forma en la que desean conservar este dentro de la batalla. Muchas veces se menciona que prefieren morir que huir de una batalla, a pesar de que no tengan forma de ganarla. Esto se debe a que, como una cultura vikinga, si mueren en batalla, seguramente morirán con honor, y esto les garantiza el paraíso. De lo contrario, estarían condenados al infierno. Sus inicios fueron muy conflictivos, y de una serie para otra hubo muchos cambios en esta raza, que dan a entender un cambio de paradigma en lo que se quería representar con ellos, pasando de ser solo un enemigo de la Federación
a ser una cultura muy compleja y opuesta en valores a los de los humanos, además de muy fiel a sus valores Klingon. Bueno, claro, hay que tener en cuenta también el cambio de presupuesto que hubo desde una generación hacia otra, teniendo más efectos especiales, más tecnología, mejor maquillaje, porque los primeros Klingon parecían rockeros mal peinados. O sea, dos razas completamente opuestas, pero que se supone que son la misma. Capitano es un soldado español en tierras italianas, un extranjero, fiero guerrero que hace alarde de sus constantes e imaginarias victorias, adornándolas con grandes hazañas que se vuelven cada vez más grandes con cada vez que las cuentas. Su característica principal es su arrogancia y su falso sentido del honor. En realidad, es un matón que se disfraza de caballero para impresionar a las damas. Tiende a enamorarse de cada mujer hermosa que ve, sin embargo, jamás se queda con ellas y termina huyendo. Capitano es un Klingon llevado a lo patético, porque comparte las características de la búsqueda de una posición a partir de sus hazañas en combate. Esto lo lleva a mentir, exagerar sobre las mismas, buscando que la percepción que los demás tengan sobre sus actos sea como él la imagina. Y hasta se podría decir que tanto Capitano como los Klingon se terminan creyendo en sus falacias. Un ejemplo de esto sería en los Klingons el mito del primer guerrero, quien se cree que nació asesinando a los dioses que lo crearon y de esta forma mostró su valía, a pesar de que con los años y todo el desarrollo tecnológico que pasó en la historia, pues siguen creyendo en esto, sigue perdurando esta historia sabiendo que es imposible. Capitano tiene la tendencia a comportarse de forma arrogante y prepotente ante los demás, con un temperamento muy frágil y siempre dispuesto a amagar a desenvainar su espada a la más mínima provocación, a pesar de que realmente no tenga la intención de pelear, ya que los Klingons deben mantener su estatus de guerrero noble, son realmente prepotentes, siempre están al borde de sacar el battle a la más mínima provocación. Poseen un temperamento muy complicado y esto les suele traer problemas. Un Klingon que es menospreciado por otra persona no merece llamarse Klingon. Otra característica que comparten es la vestimenta de estos. Aunque sí, Capitano lleva puesto unos atuendos coloridos y llamativos y los Klingon suelen vestir principalmente de negro, en esto se ve la intención de impresionar a quien los esté observando. Por ejemplo, Capitano suele vestir con atuendos de colores rojos, dorados, azules y usa oro y adornos de tela brillante. También un sombrero con plumas. Por algo se lo suele relacionar con los gallos. Los Klingons, con sus colores oscuros y rudos, suelen vestir armaduras brillantes, mangas y ropa hecha de piel oscura y velluda, con insignias de las clanes y de su estatus como guerrero. El canciller Gowron era siempre visto con una capa de piel que era adornada con las insignias de sus rangos. Worf, incluso, quien era un Klingon criado por humanos y también parte de la Federación, siempre llevaba una banda metálica con la insignia de su clan, la Casa de Ubon. A pesar de que esta casa estaba en desgracia, para él, el uso de esta insignia simbolizaba su estatus y su conexión con sus raíces, pero también era para que todos a su alrededor, en especial los de la Federación, no olvidaran que él era un Klingon de familia. Capitano siempre va con su espada de gran envergadura, cual siempre amenaza a desenvainar, con un aspecto ornamentado y muy vistoso. Y los Klingon tienen el Battle, una enorme y extraña espada que cumple una función tanto ceremonial, porque la usan para las bodas. Muy interesante las bodas Klingon, hay una pelea con espadas y todo entre la novia y el novio, como para el combate, y no solo el combate de las bodas. Su forma es principalmente ostentosa, siendo sujetada por una empuñadura central con hojas hacia los lados y varias puntas curvas. Algunas de estas poseen diferencias entre estos dependiendo a la casa a la que pertenecen. Son un símbolo del honor de un guerrero y del camino que éste tuvo que recorrer para llegar a donde está. Los Klingons son una especie que tiene muchas contradicciones. Sus creencias por la batalla y la guerra están muy enredadas en su forma en la que perciben el romance y el amor. Son seres muy pasionales. Una vez que se enamoran lo dan todo. Y sufren el desamor como cualquier otro, pero estos se vuelven un poquito dramáticos. Los Klingons cortejan normalmente demostrando su valía como guerreros y cómo esto los vuelve dignos amantes. Suelen ser muy testarudos a la hora de aceptar el rechazo, como cualquiera, pero Capitano no se queda atrás.
Es un ser muy enamoradizo, teniendo un amor en cada obra y fantaseando con cada mujer que se relaciona levemente con él. Busca impresionar a las mujeres con su valía en batalla y su espada larga, la cual es una metáfora de cómo él quiere que las mujeres piensen que es su otra espada. El desamor es su compañero, pues siempre escapa de las relaciones en las que se ve envuelto o no logra conseguir la compañía de la mujer que desea gracias a otro personaje. Bueno, creo que ya quedó claro que son algo parecidos, quizás no en un sentido completamente literal, pero hay aspectos en estos dos que se hacen sentir semejantes. Todo personaje de cualquier obra, ya sea clásica o contemporánea, tiene simples orígenes en los antecedentes artísticos de los arquetipos básicos de personajes, que se llevan usando desde hace años. Siempre que escribas un caballero o un ser de honor, ya sea desde la parodia o desde lo clásico, terminará pareciéndose un poquito a Capitano.